La tierra crujía bajo los cascos de los caballos, levantando una nube seca que ocultaba el sol de mediodía. Jimena tenía las manos atadas con soga áspera y el rostro cubierto por un velo que ya estaba empapado de sudor y polvo. Su cuerpo temblaba no por el calor, sino por lo que sabía que vendría al final de ese viaje. No era un secuestro, era algo peor, era un castigo. Carlos y Mateo, sus hermanos mayores, cabalgaban en silencio. Rostros endurecidos por los años de campo, manos curtidas por el machete y el trabajo. No decían palabra, porque en sus mentes no había discusión. Su hermana había deshonrado el apellido Morales, y eso en su mundo no se perdonaba. «¿Hasta dónde vamos?», susurró ella, la voz rota. Carlos no respondió. Mateo soltó un bufido, como quien espanta una mosca. Las montañas del norte se alzaban imponentes en el horizonte, guardianas silenciosas del territorio apache, tierra de espíritus, de leyendas y, según muchos, de maldiciones. Allí la llevaban. No era necesario que dijeran más. Jimena recordaba el momento exacto en que su vida cambió. La noche en que Luis Alberto, hijo de un humilde jornalero, la esperó bajo el mezquite del patio. Besos escondidos, promesas de huida, y entonces la desgracia. Alguien los vio, y al día siguiente, el juicio familiar. No hubo golpes, peor, hubo silencio, desdén, y luego, la sentencia. «No mereces este apellido», había dicho Carlos. «Aprenderás a vivir sin él». Ahora, en medio del desierto, esa promesa se cumplía. Querido espectador, si esta historia te está atrapando, te invito a suscribirte al canal para no perderte lo que sigue. Aquí las emociones no descansan, y cada giro es más profundo que el anterior. Al llegar al pie de una colina pelada, los hermanos desmontaron. Mateo sacó un cuchillo y cortó la cuerda de Jimena con brusquedad. Ella cayó de rodillas. Al alzar la vista, vio un círculo de piedras negras en el suelo, un antiguo altar indígena. Allí la dejarían. «Camina», ordenó Carlos. Ella obedeció. El viento soplaba con una fuerza extraña, como si el desierto quisiera advertirle algo. Un halcón giraba en el cielo. Carlos sacó una pequeña bolsa de tela y la dejó caer junto a ella. Agua, un poco de pan seco y un manto. «Con eso tienes. Si el Gran Espíritu quiere que vivas, vivirás», dijo sin mirarla. Mateo escupió al suelo. «Ya no eres nuestra sangre». Ambos montaron sus caballos y se alejaron sin volver la cabeza. Jimena se quedó sola, rodeada de silencio, tierra caliente y soledad. No lloró, no aún. Primero se levantó. Se sacó el velo con manos temblorosas y observó el paisaje, piedras, cactus y nada más. Dio unos pasos tambaleante, sintiendo cómo sus pies se hundían en la tierra seca. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarse ahí. Avanzó hacia una grieta entre dos cerros, guiada por la intuición. Cada paso dolía, cada respiro ardía, pero no se detendría. No podía. Al anochecer, cuando el cielo se tornó púrpura y los coyotes comenzaron a aullar, se dejó caer junto a una roca y cerró los ojos. El eco de las palabras de sus hermanos la perseguía. «No eres nuestra sangre». Y entonces lo sintió, un susurro, no del viento, sino dentro de ella, como si algo antiguo despertara en su pecho. No entendía qué era, pero por primera vez desde que la dejaron no sintió miedo, sentía curiosidad. Jimena aún no lo sabía, pero ese día no fue su final, fue su renacimiento. El calor no daba tregua, la noche, en lugar de refrescar, oprimía el pecho como si cada estrella fuera un ojo vigilante. Jimena despertó al sobresalto de un crujido. Algo se movía entre los arbustos. El corazón se le aceleró. Se quedó inmóvil, respirando por la boca, tratando de no hacer ruido. El crujido volvió, más cerca. No era el viento. Tomó una piedra y la sostuvo con manos temblorosas. Su mente gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. De pronto, un par de ojos brillaron entre las sombras.
amarillos, penetrantes, un animal, pero no cualquier animal, era un coyote. Negro como la noche, con una mancha blanca en el lomo, la observaba fijo, sin moverse. No gruñía, no huía, simplemente estaba ahí, como si la esperara. Jimena parpadeó. Un segundo después, el animal desapareció entre las rocas, silencioso como un suspiro. Se puso de pie tambaleante. Sintió que debía seguirlo. No sabía por qué. El instinto la empujaba. Caminó descalza, siguiendo las huellas suaves que apenas marcaban la arena. El terreno se volvió irregular. Las piedras le herían los pies, pero no se detenía. Horas después, el amanecer tiñó el horizonte con tonos naranjas y violetas. El cuerpo de Jimena ya no respondía. Cayó de rodillas exhausta. La piel ardía, los labios partidos por la sed. No había rastros del coyote. El sol ascendía, despiadado. Cerró los ojos convencida de que moriría ahí. Pero entonces una sombra se acercó, silenciosa, firme. Un anciano de rostro tallado por los años, piel cobriza y cabello trenzado, se detuvo frente a ella. Llevaba un bastón tallado con símbolos extraños y plumas que danzaban con el viento. «Estás lejos de tu mundo, niña», dijo en un español grave, cargado de acento. Jimena apenas logró asentir. El anciano observó el horizonte, luego a ella. Sin más palabras, se inclinó y la levantó con sorprendente fuerza para su edad. La cubrió con una manta de lana rústica y le ofreció agua de una calabaza. «No es tu momento aún», murmuró. Ella bebió con desesperación. El líquido le devolvió parte del alma. El anciano no preguntó su nombre, ni de dónde venía. Simplemente la ayudó a caminar, sosteniéndola con una mano firme en la espalda. Avanzaron hacia un sendero oculto entre peñascos. Durante horas caminaron sin hablar. A cada paso, el desierto parecía transformarse. Plantas desconocidas, pinturas en las piedras, ecos que venían de ningún lado. Era como cruzar un umbral invisible hacia otro mundo. Cuando el sol estaba en su cenit, llegaron a un cañón estrecho. Allí una grieta en la roca revelaba una entrada oculta. El anciano se detuvo, alzó la mirada al cielo y murmuró unas palabras en una lengua que Jimena no entendía. Entraron. El interior era fresco, casi sagrado. Había un fuego encendido, mantas, vasijas de barro y un aroma a hierbas secas. El anciano la acomodó junto al fuego y le ofreció un cuenco con un caldo espeso. «Descansa, esta noche los sueños te hablarán». Jimena no respondió. Bebió y sus párpados comenzaron a cerrarse. Antes de quedar dormida, el anciano colocó una pluma sobre su frente. «El espíritu que te sigue tiene forma de coyote, eso no es casualidad». Ella quiso preguntar, pero el sueño la arrastró sin piedad. En la penumbra de su mente, volvió a ver los ojos amarillos brillando. Esta vez no sintió miedo. Sintió pertenencia. Algo antiguo se había despertado, y Jimena, sin saberlo, ya no era la misma. El sol ya había cruzado el cielo cuando Jimena despertó. El aire era fresco, impregnado del olor a madera quemada y resina. Por un momento no supo dónde estaba, hasta que vio el rostro sereno del anciano sentado frente al fuego, tallando algo con una navaja curva. La miró sin sorpresa, como si ya supiera que abriría los ojos en ese momento. «Has dormido 3 soles», dijo con voz pausada. «Tu cuerpo necesitaba olvidar la furia del desierto». Jimena intentó incorporarse. El cuerpo le dolía, pero algo dentro de ella se sentía distinto. No había angustia ni miedo, solo un vacío silencioso que pedía ser llenado. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. «Soy Ernesto. Aquí me llaman el guardián viejo». Jimena asintió. El nombre le parecía familiar, aunque no podía decir por qué. Don Ernesto la ayudó a levantarse y juntos salieron de la cueva. Ante sus ojos se desplegó un paisaje inesperado. Un valle escondido entre montañas rojizas, salpicado de chozas de barro y techos de palma. Gente caminaba entre cultivos de maíz y plantas desconocidas, vestidos con colores ocres y símbolos pintados en la piel. Era una comunidad viva, apartada del mundo moderno.
un lugar que parecía suspendido en el tiempo. Al entrar, las miradas se clavaron en Jimena, algunas con curiosidad, otras con desconfianza. Las mujeres murmuraban entre sí, los niños se escondían detrás de los adultos. Don Ernesto alzó la mano y todos guardaron silencio. «Ella es huésped del espíritu. No es enemiga», declaró. Jimena no entendía por completo sus palabras, pero intuía que algo la protegía, algo más allá del anciano. Fue conducida a una choza cerca del río, donde una mujer anciana le lavó los pies y le ofreció ropa limpia. Era una túnica sencilla, teñida de rojo y negro, con símbolos que no reconocía. Durante los días siguientes aprendió a convivir en silencio. Observaba, ayudaba, escuchaba. Las personas no le hablaban directamente, pero tampoco la rechazaban. Era una sombra aceptada, aún en prueba. Por las noches, Jimena tenía sueños extraños. Se veía corriendo entre árboles gigantes, cubierta con pieles, su rostro pintado como el de un guerrero. Aullaba con los lobos y bailaba bajo la luna. Al despertar, sentía una mezcla de vértigo y emoción, como si hubiese vivido una vida prestada. Una tarde, mientras recogía raíces cerca del río, un grupo de niñas la rodeó. Una de ellas, con trenzas largas y ojos vivos, le preguntó: «¿Eres la que vino del sol?». Jimena no supo qué responder. Sonrió con timidez. Otra niña señaló su collar roto, el único recuerdo que le quedaba de su familia. «Dicen que el viejo te soñó antes de que llegaras, que vio un fuego blanco caminando entre las piedras». Esa noche, Jimena se acercó a don Ernesto mientras molía hierbas en un cuenco. «¿Es cierto? ¿Soñaste conmigo?». Él la miró largamente antes de responder. «Vi una niña con ojos tristes y alma abierta, y vi al coyote de fuego guiándola hacia el norte. Eres más que una víctima, Jimena. Eres señal». Ella frunció el ceño. «¿Señal de qué?». El anciano no respondió. En lugar de eso, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. «Lo sentirás pronto. Cuando el viento te hable, sabrás quién eres». Jimena guardó silencio. El aire nocturno le erizó la piel, y por primera vez desde que fue abandonada, sintió que pertenecía a algún lugar, aunque no pudiera explicarlo. Había cruzado una frontera invisible, y algo, en lo más profundo de su ser, comenzaba a despertar. El tercer amanecer en el valle trajo consigo un cambio sutil. Jimena sintió que el aire pesaba distinto, como si los árboles respiraran más lento. Don Ernesto apareció en la entrada de su choza con una rama de copal encendida. «Hoy empiezas a recordar lo que ya sabes», dijo sin más. La condujo a lo alto de una colina, donde el viento aullaba libre. Allí había un círculo de piedras pintadas con sangre seca y pigmentos naturales. En el centro, una fogata dormida. Ernesto la hizo sentarse frente al fuego. Le entregó una pequeña bolsa con hierbas molidas y le pidió que inhalara profundamente. El olor era fuerte, amargo, pero no desagradable. Apenas lo hizo, su mente pareció soltarse del cuerpo. El anciano comenzó a entonar un canto en lengua apache. Las palabras eran extrañas, pero vibraban dentro de Jimena como si las conociera desde siempre. Entonces, una visión la tomó por sorpresa. Estaba rodeada de mujeres con rostros cubiertos por máscaras de animales. Una le entregó una lanza, otra una flauta de hueso, una tercera un espejo de obsidiana. Cuando Jimena miró dentro del espejo, vio a una niña ardiendo. Era ella. El canto cesó y la visión se desvaneció. Volvió en sí con la respiración agitada, las manos temblorosas. ¿Qué fue eso? Tu primer reflejo. La llama que te habita tiene memoria, respondió el anciano. Desde ese día, el entrenamiento comenzó, no con armas, sino con silencios. Don Ernesto le enseñó a leer los signos del cielo, a distinguir las huellas en la tierra, a preparar infusiones con plantas que curaban el cuerpo y agitaban el alma. Aprendió a respirar sin miedo en la oscuridad, a caminar sin dejar rastro, a hablar con el río sin palabras. Jimena se convirtió en una sombra que observaba y absorbía. La comunidad, aún cauta, comenzó a verla de otro modo. Ya no como una forastera,
sino como una figura que desafiaba el orden sin pedir permiso. Una noche, el anciano la llevó a una cueva a las afueras del valle. La entrada estaba custodiada por 2 piedras con símbolos grabados. Dentro, todo era silencio y humedad. «Esta es la cueva del trueno», dijo Ernesto. «Aquí enfrenté mis propios demonios cuando era joven». Encendió una antorcha y la colocó en la pared. Luego le entregó una flauta rota. «No debes salir de aquí hasta que entiendas por qué esta flauta no suena». Ximena no entendía el sentido, pero obedeció. Pasaron horas. La flauta parecía sellada por algo invisible. Frustrada, golpeó la roca, gritó, lloró, nada funcionaba. Al borde del agotamiento, se recostó en la piedra y pensó en su madre, en Luis Alberto, en la traición de sus hermanos. Todo ardía por dentro, y entonces lo vio. No era la flauta la que estaba rota, era ella. Tomó la flauta entre sus manos y en vez de intentar tocarla la acercó al pecho. Una lágrima cayó sobre la madera. El silencio fue tan profundo que la piedra pareció respirar. La flauta emitió un sonido, apenas un susurro, pero claro como la brisa en el amanecer. Don Ernesto, del otro lado, sonrió. Cuando Ximena salió de la cueva al día siguiente, tenía el rostro cubierto de ceniza y el corazón más ligero. El anciano la esperaba con una túnica bordada en rojo oscuro. «Desde hoy te reconozco como hija del fuego, no por tu pasado, sino por lo que has despertado». Ella bajó la mirada, pero no por miedo. Era respeto, por él, por la tierra y por sí misma. El fuego dentro de ella ya no era furia, era guía. Las nubes se habían asentado sobre las montañas como si el cielo respirara con esfuerzo. El viento traía consigo un olor distinto, a hierro y leña quemada. Ximena lo sintió antes que nadie. Algo estaba por romperse. La comunidad también lo percibía. Los pájaros no cantaban, y los perros no ladraban. Don Ernesto caminaba en silencio, su rostro más serio que de costumbre. Reunió a los ancianos en círculo cerrado. Ximena fue excluida, pero no se sintió ofendida. Sabía que algo grave se aproximaba. Esa noche, durante el ritual del maíz, un joven mensajero llegó desde el valle cercano. Su respiración era cortada, el cuerpo cubierto de polvo. «Hay hombres armados preguntando por una muchacha de cabello negro, piel clara y ojos de fuego», dijo con urgencia. «Dicen que vienen por su sangre». Ximena sintió como el aire le abandonaba el pecho. Sabía que eran ellos, Carlos y Mateo, los mismos que la arrojaron al desierto, los mismos que juraron que no era sangre digna. No podía comprender por qué regresarían. ¿Querían terminar lo que comenzaron? ¿Temían algo que ella pudiera decir? ¿O simplemente no soportaban saberla viva? El anciano Ernesto no parecía sorprendido. «El pasado siempre regresa cuando aún hay algo que arder», murmuró. La comunidad se dividió. Algunos exigían que Ximena fuera enviada lejos, temerosos de que su presencia atrajera la destrucción. Otros en silencio comenzaron a mirarla con respeto. Habían visto su transformación. Ya no era una niña perdida, era algo más. Esa noche, Ximena tuvo un sueño que no era sueño. Caminaba por un campo seco, las espinas desgarrando su piel, pero ella no sangraba. A lo lejos veía a Luis Alberto de espaldas, con una cicatriz en el cuello. Intentó llamarlo, pero su voz no salía. Él giró la cabeza, pero su rostro estaba cubierto por la máscara del coyote. Despertó empapada en sudor. El amanecer estaba teñido de rojo. Don Ernesto la esperaba junto al fuego, sosteniendo un objeto envuelto en cuero curtido. Al abrirlo, reveló un collar de hueso y piedra, con un símbolo tallado que Ximena había visto en los murales de la cueva. «Este es el collar del primer guía del linaje. Solo se entrega a quien está dispuesto a morir por los demás». Ximena no lo tocó de inmediato, lo observó largo rato. «¿Y si no quiero ser guía?» El anciano no sonrió, pero sus ojos se ablandaron. «Entonces vivirás como alguien que huye. Tú decides». Ella tomó el collar. Al colocárselo sintió un calor subir por su columna. No era físico, era algo ancestral, algo que reclamaba su lugar. Horas después,
Al reunirse con el consejo, habló por primera vez ante todos. No huiré. No soy una maldición. No soy un error. Si vienen por mí, que vengan. Pero esta tierra no será manchada por su odio sin que yo lo enfrente. Un murmullo recorrió al grupo. Algunos bajaron la cabeza. Otros simplemente la miraron con asombro. Don Ernesto se acercó a ella con una bolsa de cuero. Si vas a defender algo que no sea solo tu vida, defiende tu espíritu. Y recuerda, Jimena, no todo se gana con fuego. A veces basta con no temerle. Ella asintió. Y por dentro, por primera vez, el miedo se volvió otra cosa. Determinación. La luna nueva se alzó sin sombra, dejando al mundo envuelto en una negrura absoluta. Don Ernesto llamó a Jimena poco antes de la medianoche. Sus ojos brillaban con una intensidad que no necesitaba fuego. «Es hora», dijo. «Hoy no serás guiada por mí, sino por lo que te habita». Jimena lo siguió hasta un claro sagrado en lo alto de la montaña. Un círculo de piedras rodeaba un altar con raíces secas, hojas de tabaco, trozos de obsidiana y pequeños huesos animales. Al centro, un cuenco de barro humeaba con una mezcla de hierbas y un polvo rojizo. Este es el camino de la visión. No todos regresan igual. Jimena no preguntó. Se arrodilló frente al altar. Don Ernesto le colocó en la lengua una pequeña bolita de peyote y sopló humo sobre su frente. El mundo se disolvió de inmediato. Primero fue el tambor del corazón, golpeando desde dentro como si buscara salir. Luego la tierra giró. Las montañas se abrieron como párpados y el cielo cayó en cascada sobre sus hombros. Jimena gritó, pero no hubo sonido. Se hundió en un vacío donde todo era posible. Apareció en medio de un bosque de ramas secas. No había hojas, solo troncos que crujían con cada paso. Avanzó sin saber a dónde, hasta que vio una figura a lo lejos. Era una mujer alta, con el rostro cubierto de pintura blanca y un penacho de plumas negras. Sus ojos eran idénticos a los de Jimena. «¿Quién eres?», preguntó Jimena. «Soy la primera de tu linaje, aquella que fue llamada antes de que tú nacieras. Tu fuego viene del mío». La mujer extendió su mano. Al tocarla, Jimena fue lanzada a otro espacio. Ahora estaba rodeada de mujeres de distintas edades, todas con marcas similares a las que Jimena había recibido en sus ritos. Una cantaba con un tambor, otra danzaba bajo la lluvia, una más curaba a un niño con las manos. Todas la miraban. Ninguna hablaba. Entonces apareció el coyote. Caminaba entre ellas sin miedo, olfateándolas como si las reconociera una a una. Al llegar a Jimena se detuvo. Sus ojos eran fuego líquido. Se sentó frente a ella y habló con voz humana. «Has querido ser olvido, pero naciste para recordar. El miedo no es tu herencia, lo es la raíz». Jimena quiso llorar, pero no pudo. El coyote acercó su hocico y le sopló al rostro. En ese instante todo ardió. Se convirtió en árbol, en agua, en viento, luego en polvo, luego en silencio. Cuando despertó, estaba sobre la tierra fría cubierta por un manto de hojas. Don Ernesto la observaba en silencio. El fuego seguía ardiendo sin consumir nada. «¿Qué viste?», preguntó. «Lo que soy. No una hija caída, sino una que vuelve a levantar el nombre desde otro sitio». El anciano asintió, como si esa fuera la respuesta que había esperado durante años. En los días siguientes, la comunidad comenzó a acercarse más a Jimena. Una mujer le pidió ayuda para calmar a su hija enferma. Un joven le entregó un trozo de cuero pintado con el símbolo del coyote. Una anciana le colocó en el cabello una trenza con cuentas de jade. Sin ceremonias ni palabras grandes, comenzó a ocupar un lugar que nadie le había asignado, pero todos reconocían. Cada noche, Jimena miraba el cielo con los ojos abiertos. Las estrellas ya no eran lejanas, eran parte de su mapa. El espíritu no la había elegido por compasión, sino por sangre. Ella no era ajena al fuego, era su continuación. El aire del amanecer llegó cargado de ceniza. Jimena lo sintió antes de abrir los ojos.
El murmullo del río había cambiado. Ahora traía consigo un eco lejano, como de pasos que no pertenecían a esa tierra. Al salir de su choza, los rostros en el valle estaban tensos. Algunos niños ya no jugaban. Las mujeres cargaban agua sin hablar. Don Ernesto no estaba a la vista. Un explorador del norte descendió a media mañana, su rostro desencajado. Han cruzado el paso. Son dos. Llevan rifles. Preguntan por ella. Jimena no necesitó escuchar nombres. Sabía que eran ellos, Carlos y Mateo, sus hermanos, los mismos que la expulsaron, los mismos que ahora volvían. ¿Qué quieren?, preguntó a los ancianos reunidos bajo el árbol del centro. Uno de ellos, un hombre delgado de mirada dura, habló sin rodeos. Dicen que buscan corregir un error, que no pueden permitir que alguien como tú profane esta tierra. Las palabras le cayeron como piedras, no por sorpresa, sino por su crueldad conocida. El rostro de su madre apareció en su mente, siempre callada, siempre sometida. Ahora entendía que ese silencio había sido herencia también. Don Ernesto regresó esa tarde, caminando con lentitud, como si algo invisible le pesara sobre los hombros. Traía el rostro pálido, los ojos hundidos. «Ya no tengo muchos soles, mi sangre se enfría», dijo al verla, «y antes de irme, debo nombrar a quien cuide el fuego». Todos guardaron silencio. La comunidad entera se reunió. No hubo ritual, ni cantos, solo palabras. Jimena llevará el fuego, no por su pasado, sino por lo que ha despertado en nosotros. Los murmullos crecieron. Algunos ancianos protestaron. Decían que era una forastera, que su sangre era traición, pero otros, más jóvenes, asentían. Habían visto su transformación, habían sentido su guía, aunque sin título. «Debe probar su linaje», declaró uno de los sabios, «que enfrente a los que la niegan, que defienda lo que ahora dice amar». Don Ernesto miró a Jimena. Sus ojos eran tristeza pura. «¿Estás dispuesta a ser raíz aunque te quieran cortar?». Ella no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, vio los rostros que una vez la evitaron y ahora la miraban con esperanza y temor. Pensó en Luis Alberto, en sus hermanos, en la niña que fue. Sintió el peso del collar de hueso sobre el pecho. «Sí», dijo al fin, «no porque quiera pelear, sino porque ya no voy a esconderme». Al día siguiente, la comunidad se preparó, no con armas, sino con silencio. Jimena fue conducida al centro del círculo sagrado, donde los juicios antiguos se realizaban. No era una ejecución, ni un combate, era un rito. Allí, quien era acusado enfrentaba su reflejo más brutal. Cuando el sol estaba en lo más alto, Carlos y Mateo entraron al valle. Nadie los detuvo. Venían sucios, armados, con rostros que no mostraban culpa ni duda. Al ver a Jimena, uno de ellos escupió al suelo. «Vienes a hacer brujerías, ¿verdad?», dijo Mateo. «No vengo a hacer nada», respondió ella con calma. «Estoy donde debo estar». Carlos levantó su rifle. «No eres de aquí, no eres de ninguna parte». Jimena no se movió, solo lo miró con la misma firmeza que aprendió en la cueva del trueno. «Eso ya no lo decides tú». El consejo habló entonces. «Aquí no mandan los que traen odio, solo los que saben arder sin destruir». Y así, la prueba comenzó. No era una lucha de cuerpos, era de verdades. Los hermanos Morales se mantuvieron firmes en el círculo sagrado, con los rifles colgados del hombro y la furia intacta en los ojos. Carlos habló primero, sin rodeos. «No venimos a negociar. Esa mujer es una vergüenza para nuestra sangre. Se fue con un jornalero, desobedeció las órdenes del padre y ahora se mezcla con indios. No puede llevar nuestro nombre». Las palabras resonaron como cuchillos entre los presentes. Jimena mantuvo la mirada baja, no por temor, sino por respeto al lugar que pisaba. Don Ernesto, sentado al lado del círculo, levantó la mano. «Aquí no se juzga con armas. El juicio es de palabra, de verdad, y quien mienta ante este fuego se quema por dentro». Carlos rió con desprecio. «¿Ahora resulta que hacen brujerías?». «No, hacemos justicia», respondió uno de los ancianos. Entonces
Mateo dio un paso al frente. No venimos a matar, pero ella no puede seguir usando el apellido Morales, no después de lo que hizo. Jimena respiró hondo. Cada palabra de ellos era una herida que volvía a abrirse, pero también era una raíz más que se soltaba de la tierra equivocada. Nunca pedí llevar ese apellido, dijo por fin. Nunca me dieron otra cosa que órdenes, gritos y miedo. Yo me enamoré, sí, y por eso ustedes me condenaron a morir en el desierto. Pero el desierto me hizo nacer otra vez. Carlos intentó interrumpir, pero el consejo lo hizo callar con un gesto. ¿Qué sabes tú de honor?, continuó Jimena. De respeto, me abandonaron como si fuera basura. Pero esa basura floreció. Me levanté sola. Aprendí a curar, a escuchar, a guiar. Ustedes quieren que renuncie a lo que soy. Pero ya no soy una Morales. Soy Jimena, hija del fuego. Y no necesito que me acepten para ser real. Un silencio pesado cayó sobre todos. Las palabras habían cruzado el umbral del miedo, y en el aire algo cambió. Don Ernesto se levantó, caminó lentamente hacia Jimena y puso una mano sobre su hombro. El fuego no se elige, se lleva, y tú lo llevas. Luego se volvió hacia Carlos y Mateo. Sus nombres ya no importan aquí. Este valle no es su casa. Sus rifles, sus odios, sus reglas no tienen peso en esta tierra. Carlos apretó los puños, pero no se atrevió a alzar el arma. Por primera vez, vio que el poder ya no estaba en él. Era como si la comunidad entera se hubiera hecho roca. Mateo, en cambio, bajó la cabeza. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó con voz cansada. Uno de los ancianos habló. «No se derrama sangre en este círculo». «Pero deben irse, y no volver». Jimena los miró. Ya no había rabia, solo tristeza. «Yo ya los perdoné», dijo. «No por ustedes, por mí». Carlos quiso responder, pero Mateo lo sujetó del brazo. Sin decir más, los dos hermanos dieron media vuelta y caminaron por el mismo sendero por el que una vez la habían abandonado. Cuando desaparecieron entre los árboles, la comunidad entera se mantuvo en silencio. Luego, uno a uno, comenzaron a golpear con palos el suelo creando un ritmo grave, profundo. Era un reconocimiento, una aceptación. Don Ernesto la miró con ojos vidriosos. «Ya no hay más que enseñar, hija». Ella lo abrazó por primera vez, y él tembló, como si supiera que su tiempo llegaba al fin. Esa noche el fuego del centro ardió más alto que nunca, y Jimena por fin se sintió completa. La mañana siguiente amaneció con un silencio reverente. El aire estaba más limpio, como si el valle respirara con alivio. Jimena caminó hasta la cabaña de don Ernesto, llevando en las manos un cuenco con infusión de flor de palma y hojas de chaya, como solía hacer cada día desde su llegada. Pero al entrar lo encontró acostado, con el rostro vuelto hacia la luz. No dormía. Estaba quieto, demasiado quieto. Se acercó despacio, le tomó la mano. Aún estaba tibia, pero sus ojos ya no miraban este mundo. En su pecho colgaba un pequeño talismán de madera, el símbolo del coyote. Jimena lo sostuvo entre los dedos, sintiendo una tristeza tranquila. No era dolor de pérdida, era un adiós completo, sin cuentas pendientes. Salió al centro del valle y levantó la mano con el talismán en alto. Todos entendieron sin palabras. El guardián viejo había partido. La comunidad se reunió en torno al fuego ceremonial. Durante horas compartieron palabras, cantos, lágrimas. Y cuando el sol se ocultó, encendieron 7 antorchas, una por cada ciclo que don Ernesto había guiado. Jimena fue la última en hablar. No heredé su poder. Solo camino ahora donde él ya caminó. Y aunque él no esté, su voz vive en cada raíz, en cada piedra, en cada fuego que cuidaremos juntos. Los sabios la rodearon y colocaron sobre sus hombros un manto tejido con los símbolos del clan. No hubo coronación ni palabras rimbombantes. Solo un murmullo que recorrió los labios de todos. Ella guarda el fuego. Días después, Jimena sintió una urgencia que no podía explicar. Algo dentro de ella pedía volver, no a su antigua casa,
sino al lugar donde la dejaron, aquel desierto seco, aquel círculo de piedra donde fue despojada de todo. Empacó agua, hojas medicinales, algunos frutos secos, y partió sola. El camino fue largo, pero sus pies ya no eran de niña. Al llegar al sitio lo reconoció de inmediato. Las piedras negras seguían allí, el sol implacable, pero ahora ella no era la misma. Se arrodilló en el centro del círculo, colocó una ofrenda, flores secas, una trenza de su cabello y el pequeño espejo de obsidiana que había recibido en sus visiones. Encendió un fuego pequeño y cerró los ojos. No pidió nada, solo agradeció. Al abrirlos, lo vio. A la distancia entre los cactus una figura observaba, alta, delgada, con un sombrero polvoriento. El corazón de Jimena dio un vuelco. Se puso de pie. «¿Luis?» La figura no respondió al principio. Avanzó despacio. Al acercarse reconoció esa cicatriz en el cuello, el mismo rostro, más maduro, más marcado, pero aún lleno de ternura. «Te buscaron por meses», dijo él. «Me dijeron que habías muerto en el desierto. Yo nunca creí». Ella no respondió de inmediato. Lo miró, reconociendo en sus ojos el mismo fuego que alguna vez compartieron. Pero ahora eran dos fuegos distintos, dos brasas que ardían por sí solas. «Morí», respondió con voz suave, pero no como ellos pensaron. Luis bajó la mirada. Sus ojos brillaban. «¿Y ahora? ¿Sigues siendo Jimena?» «Sí, pero no la que tú conociste. Ya no necesito escapar con nadie. Tengo dónde quedarme. Tengo a quien cuidar». Luis asintió. «¿Y si solo vengo a sentarme junto a tu fuego, me lo permitirías?» Jimena sonrió. Se acercó y lo abrazó, no con pasión, sino con raíz, como quien reconoce en el otro un capítulo cerrado con cariño. «Si vienes en paz, el fuego siempre te dará calor». Ambos se sentaron junto a las brasas. El desierto, por primera vez, no parecía vacío. Los días siguientes al reencuentro con Luis Alberto fueron calmos, como si el universo le concediera a Jimena un respiro necesario. No hubo preguntas urgentes ni promesas vacías. Él simplemente permaneció cerca, ayudando a recolectar plantas, escuchando en silencio, respetando la transformación que ella había vivido. Al regresar al valle, los miembros de la comunidad lo miraron con recelo, pero Jimena fue clara. Él no venía a tomar, sino a aprender. No pidió un lugar. Lo construyó desde el silencio. La presencia de Luis, sin embargo, despertó algo nuevo en Jimena. No nostalgia, sino la certeza de que había muchas otras como ella, mujeres apartadas, silenciadas, exiliadas de sus propios orígenes, mujeres que, como ella, habían sido acusadas de deshonra por amar, por pensar, por elegir diferente. Una noche, sentada junto al fuego del centro, propuso algo. «Quiero abrir este valle a más mujeres, no para que escapen, sino para que renazcan». Los ancianos guardaron silencio largo rato. Al final fue una mujer mayor quien habló. «Si tú conduces esa llama, el fuego no se desbordará». Así nació el Consejo de Mujeres Sabias. Jimena viajó a comunidades vecinas, guiada por sueños y señales, buscando a quienes cargaban heridas semejantes. Cada una traía su propio fuego apagado, y una a una encontraban en el valle el oxígeno que les faltaba. Al cabo de un año, la comunidad era otra, no más cerrada, sino más viva. Las mujeres cantaban mientras sembraban, las niñas aprendían a leer el cielo, los ciclos del cuerpo, el lenguaje de las plantas. Los hombres, en silencio, aprendían también, no desde el mandato, sino desde la humildad. Jimena fue reconocida, no como líder, sino como guardiana. Su voz no se alzaba por encima de otras, pero su presencia bastaba para mantener el equilibrio. Cuando una niña nacía, ella era la primera en sostenerla. Cuando alguien partía, era quien encendía el fuego de despedida. Una tarde, mientras caminaba por los bordes del río, Luis la alcanzó con un ramo de flores silvestres. Ella lo miró con ternura, pero sin expectativas.
¿Nunca pensaste en irte de aquí conmigo? Sí, alguna vez. Pero ahora entiendo que no vine a buscar un amor, vine a convertirme en raíz, y quien camine a mi lado tendrá que saberlo. Luis asintió, sin dolor. Y yo me quedo para aprender. La abrazó, no como quien reclama, sino como quien honra. Los años pasaron. Jimena envejeció entre cantos, risas de niñas, consejos al pie del fuego. Su historia se volvió leyenda entre los pueblos. Algunos decían que hablaba con los espíritus, otros que era hija del coyote. Pero quienes la conocieron de verdad sabían la verdad. Fue una mujer que ardió, pero no se consumió. Una noche, bajo una luna llena, sentada frente al mismo círculo de piedra donde la habían abandonado tantos años atrás, Jimena cerró los ojos y susurró: «No fui deshonra. Fui semilla». El viento pareció responderle, y en lo alto del cielo un coyote aulló. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más relatos como este. Tu apoyo nos permite seguir contando vidas que merecen ser escuchadas. Y si quieres saber qué pasó con otras mujeres que desafiaron su destino, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora. Te aseguro que no podrás dejar de mirar.